El capítulo de Al Centro Presidencial está con nosotros Luisa González, con quien conversaremos sobre su pensamiento. Esperamos que este programa los ayude a tomar su decisión. Luisa, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Sé lo difícil que es la agenda de los candidatos. Buscamos en este programa encontrar el pensamiento del candidato y que conozcan a la persona, así que pues te doy la bienvenida a esta que es una producción de Radio Centro y la plataforma de Centro Digital. Luisa, el otro día en la radio yo decía que había un solo candidato que había nacido en Quito y enseguida me escribieron por las redes y no me había percatado que habías nacido en Quito. Porque yo tenía pensaba que habías nacido en la provincia de Manabí. ¿Cómo naciste en Quito? A ver, bueno, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en este programa y poderme dirigir a los ciudadanos. A ver, yo soy manabita, soy montuvia, pero mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres son de Canuto. Toda mi familia, mis ancestros son de Canuto. Mi madre estaba de vacaciones en Quito. O sea, sí es verdad, porque leí eso, pero yo no sabía que estaban de vacaciones. Mi madre estaba de vacaciones en Quito y yo nací en Quito. Pero inmediatamente pues retornamos a mi casa en Canuto y yo crecí ahí, en Canuto. Yo leí eso exactamente, pero no quise de repente no es así. Sí. Pero yo siempre, más allá de que me encanta Quito, es una ciudad maravillosa, me encanta mi país, yo soy montuvia. Sí, y a mí me encanta Manabí. De hecho, ayer ponía un tuit felicitándolos porque creo que el día de hoy va a aterrizar el primer vuelo directo de Manta con Panamá a través de Copa Airlines. Y yo ponía pues que me alegraba muchísimo el desarrollo de las ciudades como gobiernos locales. Tú has vivido en Manabí, ¿sientes que la importancia de los gobiernos locales? Manabí sí siente mucho la importancia de los gobiernos locales, sobre todo lo que son las prefecturas. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de hacer los caminos vecinales, los caminos rurales, esos que te permiten transportarte desde la ruralidad. Es muy grande la ruralidad en Manabí. Chone, que es mi cantón, y necesitas la intervención de la prefectura para abrir los caminos, para mejorarlos, para el riego. ¿Crees que ha mejorado esa relación entre los gobiernos locales y el gobierno central para que puedan pues, recibir más recursos y poder intervenir más perfectamente? No, y te lo digo con conocimiento de causa, yo soy chonera. En Chone tuvimos la inundación por 2 ríos que se desbordaron y que no hay una represa que controle esos ríos. El presidente de la República fue a Manabí, fue a Chone, ofreció recursos, nunca los entregó. Y además tenemos el problema de que cuando no son gobiernos afines, no les entregan los recursos. Por eso estaban algunos candidatos, a uno de los que entrevisté proponía, y creo que hay una ley en la Asamblea Nacional hoy disuelta, de hacer esa reforma legal para que los municipios y prefecturas reciban automáticamente los recursos que les corresponden. Eso ya está hecho. Mira, ¿cómo era antes de la Revolución Ciudadana? Los alcaldes y los prefectos tenían que buscar un diputado amigo que les ayude a ir al Ministerio de Finanzas para sacar la partida presupuestaria para las obras en los cantones y en las provincias. Y allí también habían actos de corrupción porque cobraban porcentajes. ¿Qué hicimos nosotros? Ponerlo por ley. Y las transferencias son directas del Ministerio de Economía. Pero ¿quién maneja el Ministerio de Economía? Es que ese es el tema. Siguen dependiendo de el SEMPLADES o que se presente un proyecto. La idea un poco es ser un poco más directo. Vi en tu biografía, Luisa, que has estado varias estancias en España. De esas miradas en España a esa división político-administrativa que de comunidades autónomas, ¿le ves algún cambio, alguna distinción de mejora hacia la calidad de servicios de los ciudadanos? ¿O no te gustó esa experiencia de comunidades autónomas en esas instancias?
De hecho, no solamente la forma de gobierno en España. Yo estudié desarrollo, economía Lo vi. internacional y desarrollo. Te iba a preguntar justo. En Ecuador es tan pequeño y somos prácticamente, más allá de la diversidad de culturas, de etnias, de nuestro mestizaje, la diferencia racial que puede haber, nosotros somos un país pequeñito que yo no le veo la necesidad de comunidades autónomas. En España tienes gran diferencia. Cataluña tienen otro idioma. Los vascos tienen otro idioma. Y en extensión mucho más grandes. En extensión, vamos a ver, solamente la ciudad de Madrid ya tiene más habitantes que nosotros. Sí, yo a veces he pensado lo mismo que estás diciendo y a veces también pienso que somos súper diversos en las regiones y que a veces eso hace que no se comprenda el propio entorno de las distintas regiones. Mira, yo voy a ser muy clara en esto. Que tengas un gobierno ausente que no sepa liderar el Estado, que no sepa ni siquiera cómo conducir sus propios ministerios, ni siquiera la propia gestión pública que le corresponde, no es razón para que tú modifiques el Estado, porque estás partiendo de un gobierno inoperante. No, lo que tiene que existir es liderazgo, es decir, y un gobierno que funcione. En tu visión, con el modelo que tenemos, perfectamente pudiéramos... Acaba de haber un decreto ejecutivo del presidente de la República hace una semana, creo, si no estoy mal, un poquito más, menos, en el que reduce el presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados cuando tienes un probable fenómeno del Niño. Y yo lo dije públicamente en el Twitter, lo puse. Esto es lo primero que vamos a hacer es revocar esto. Es que, pero eso implica una reforma legal porque esa reducción es producto de, entre comillas, una fórmula en la que si ingresan menos dólares en la recaudación, le bajan a todos. Y estoy totalmente de acuerdo en previniendo el fenómeno del Niño, deberían más bien mantener la cuota, así sea a costo de otra parte del presupuesto del Estado, porque las obras para la prevención del fenómeno del Niño, como mencionas, que es una gran preocupación, pues no se hacen de un día a otro. Es que además vuelvo a partir de lo primero. ¿Qué es lo que no tiene Ecuador? Gobierno. Hay una ausencia de presencia de Estado y hay cosas en las que tiene que estar el Estado muy presente. Si nos enfocamos en el fenómeno del Niño, ahorita el gobierno nacional debería estar fortaleciendo a la Secretaría de Riesgos, debería estar haciendo las reuniones semanales de seguimiento con los gobiernos autónomos descentralizados, ver las cuencas de los ríos, el desasolve de los ríos, ver que nada impida los caudales, que fluyan, ver cuáles son las zonas de riesgos, qué comunidades se han asentado en zonas de riesgo, ver albergues, planificar ya cómo vas a reubicar a esa gente en un posible fenómeno del Niño, las rutas de evacuación. Dios mío, o sea, son tantas las cosas que tienes que hacer. Tienes muy clara esa estrategia. Es que ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y además te iba a preguntar, esa estrategia nace también de lo que viste estando en Manaví en el terremoto, la falta de respuesta de repente que se puede haber tenido de coordinación entre los gestores de riesgos, o cómo viste tú esa respuesta en su momento. Te lo voy a decir. Hoy sábado fue el terremoto. Mañana domingo ya estábamos teniendo al presidente Rafael Correa de vuelta a Ecuador, suspendiendo toda su agenda. Toma el avión, regresa a Ecuador. Hasta tanto, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en ese momento toma las riendas. Yo era jefa del despacho del presidente Correa. No reaccionó rápido el secretario de Riesgos. A los pocos días salió del cargo. Pero lo asumimos. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Lo asumió el cargo el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en ese momento, el secretario de la Administración Pública y los ministros. ¿Qué hicimos? Inmediatamente nos movilizamos. El sábado fue el terremoto, el domingo teníamos a la gente allí. El secretario de Riesgos coge y dice, es que no había cómo llegar. Mi respuesta fue, ¿cómo usted no pudo llegar y mi gente sí llegó? Salió del cargo. En esa estrategia... Pero ahí está el Estado presente. Y veo que en esa estrategia de gestión de riesgos le pones un papel muy importante a los gobiernos locales y a la coordinación con los gobiernos locales. Nada existe sin coordinación. Aquí no se trata de banderas políticas. El gobierno de la Revolución Ciudadana nunca miró la bandera política de quien estaba en un gobierno local. Nosotros mirábamos la necesidad de esa población. Nos sentábamos con quien tuviéramos que sentarnos, sea afín o no.
Tú lo que tienes que atender es la necesidad de la población. Por eso yo parto de la cabeza en el Estado, es el ejecutivo, el que ejecuta, y de allí tiene que nacer la política pública, pero esa política pública se basa en las necesidades de la población. ¿Quiénes son los más cercanos? Los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto. Luisa, nos salimos de esta parte introductoria porque resultó interesantísima esa experiencia. Yo te iba a preguntar, como le he preguntado a todos, ¿quién es Luisa González? ¿Cómo podrías contestar o definir esa pregunta? A ver, soy una madre, nieta mimadísima de mis abuelos maternos, son mis padres, los amo, crecí con ellos en Canuto. Soy una hija obediente porque con una madre manabita tú sabes que la zapatilla te conduce rectita o la cuchara de palo. Y hasta el día de hoy me preguntaron hace unos días, ¿a quién le temes? Y yo les dije, a Dios y a mi mamá porque es manabita. Y soy manabita, montuvia. Amo el campo, crecí en el campo y siempre digo que yo tuve el privilegio de crecer en el campo. ¿En la infancia? Mi infancia, parte de mi juventud. ¿Los estudios primaria y secundaria lo hiciste ahí? A ver, el jardín lo hice en Calceta. De ahí, la escuela, mi madre tuvo que salir, fue muy doloroso para mí eso. Vinimos primero a Guayaquil, a ver si mi madre me educaba en Guayaquil. No nos gustó, estamos hablando de un Ecuador hace casi 40 años, y nos fuimos después a Quito, y en Quito hice la escuela. Luego regresé al colegio en Calceta, y fue una historia maravillosa. A la secundaria. A la secundaria, pero no la acabé allí. ¿Y sentiste una diferencia en el